Hola, les quiero hablar un poco sobre una temática interesante que fue a petición de numerosos suscriptores y que es un tema que en realidad quería tocar hace algún tiempo, que es el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, sobre Venezuela. Y quiero que analicemos un poco este informe, si es que está bien o está mal, la actuación de Bachelet, compararlo un poco con su discurso, como ha sido en tiempos pasados, y justamente que veamos si es que esto es algo positivo o negativo. ¿En qué consiste el informe? El informe tiene numerosos datos y es bastante largo, pero básicamente describe la situación en la que se encuentra Venezuela actualmente y que ha generado un cambio de discurso por gran parte de la izquierda chilena, que tiene una cierta adoración por Michelle Bachelet. Entonces lo que diga ella tienden a tomarlo como correcto sin importar si es contradictorio con algo que haya dicho anteriormente. Me recuerda un poco a lo que ocurre con los seguidores de Piñera, que también muchas veces pueden terminar apoyando cosas que son contradictorias entre sí. Y por lo mismo, quiero decirles un poco algunos de los datos que están mencionados aquí, pero los invito a buscar ustedes mismos también el informe si quieren verlo con más detalle. ¿En qué se informa? En este informe hecho por Naciones Unidas y por Bachelet en particular, que básicamente desde la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales, que vamos a llamar FAES de ahora en adelante, en el año 2017 se han asesinado 5.287 personas. Esto se observó para el caso solo del año 2018, sin tomar en cuenta el año 2019 y también los años anteriores, el año 2017. Y hay que tomar en cuenta que esos datos de asesinatos que han ocurrido por parte del gobierno de Maduro, siguiendo la doctrina socialista que ellos tienen, no toman en cuenta también los asesinatos por grupos irregulares que han ocurrido durante ese periodo y también anteriormente, por lo cual tenemos que estimar que han muerto una cantidad mucho más alta de personas asesinadas directamente por el gobierno de Maduro y también en su momento por el de Chávez y también de manera indirecta personas por las hambrunas que han ocurrido. También se observa que dentro de este informe se observó un abuso sistemático, podríamos decir, en contra de las mujeres, que también numerosos grupos se encargaron de denunciar. ¿En qué consiste justamente este abuso? Se observa que de acuerdo a esto, y justamente por como Michelle Bachelet está asociada a ONU Mujeres también, que en realidad en Venezuela se observa que ha habido numerosos casos de asesinatos de mujeres, abusos sexuales de mujeres, uso de favores sexuales por parte de miembros del gobierno de Maduro para otorgar mejores condiciones a mujeres, prostituciones forzadas, abortos forzados, cosas como por el estilo, como se pueden imaginar. Entonces ha habido básicamente un abuso sistemático a mujeres por un lado, ha habido numerosos asesinatos sistemáticos por grupos asociados al gobierno de Maduro y también por grupos paramilitares asociados también al gobierno, y han muerto también numerosas, miles de personas por la situación económica que también está sufriendo la dictadura chavista en Venezuela. Y hay que mirar en primer lugar cuál es la respuesta y si esto es algo positivo por parte de Michelle Bachelet. Por un lado, como es de esperarse, el gobierno de Maduro dijo que este informe era falso, que ella se equivocó. Algunos incluso han dicho que ella se vendió al imperialismo, que se volvió neoliberal. Ya empiezan a atacar diciendo que solo por una cosa ya Bachelet casi que fuera de derecha, cosa que realmente no es. Y la actuación del gobierno de Maduro en realidad es esperable. Menciona que en realidad está equivocada, que eso no es así, pero no vamos a tomar muy en cuenta la opinión del mismo dictador que ha sido el que ha perpetuado, que ha realizado este tipo de actuaciones a través de sus subordinados y grupos paramilitares. Y hay que tomar en cuenta en primer lugar si es que esto es algo positivo o algo negativo. Y me parece que es importante hacer una cierta distinción. En primer lugar, para ser justo, hay que decir bien Bachelet por hacer este informe, justamente porque es verdad que han habido numerosos abusos en Venezuela. Ella realmente intentó por mucho tiempo evitar hacer este tipo de actuaciones, pero hubo presión internacional por parte de distintos gobiernos, hasta que finalmente decidió hacerlo, y aunque lo haya hecho realmente con no muchas ganas de realizarlo, es decir, con cierto cuidado y con cierto rechazo hacerlo finalmente, igual vamos a agradecerle y vamos a ser justos en el hecho de decir bien Bachelet por hacer este informe. Pero ahí también por algo dije que hay que hacer justamente una aclaración. Porque hay que tomar en cuenta que este informe es exactamente igual, excepto que han aumentado los números de los abusos, pero básicamente las actuaciones son las mismas que las que fueron hechas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue el que precedió a Bachelet, y en realidad no ha habido cambios sustanciales en las actuaciones del gobierno de Maduro, lo que en realidad ha mostrado que muchos de los que ahora cambiaron de opinión con el informe de Bachelet son bastante hipócritas, porque los informes hechos por la misma ONU, justamente sobre la misma temática durante la gestión del comisionado
anterior eran exactamente iguales. Entonces simplemente este cambio de punto de vista, solo porque lo dice Bachelet, muestra que hay una hipocresía enorme de diferentes personas que solo lo dicen que por este informe cambiaron de opinión, cuando en realidad el informe anterior era básicamente lo mismo, pero con números un poco más bajos porque ha pasado menos tiempo. Entonces, cierta hipocresía que se observa ahí. También encuentro medio extraño justamente que Bachelet se haya tardado tanto tiempo en hacer esto y justamente que haya sido tan lapidaria con esta temática de Venezuela, hace a muchos pensar que tal vez tiene ciertos intereses de fondo. Yo tiendo a pensar que más bien finalmente se dio ante la presión de Estados Unidos, de distintos países que la critican y también al interior de Naciones Unidas, que hay personas bastante molestas por su gestión. Se le ha criticado por distintos países porque dicen que en realidad muestra mucho sus tendencias ideológicas socialistas y podría ser que esta presión la haya hecho actuar. Otros dicen que puede que sea por interés personal y quiere conseguir algo. Realmente no lo sé, pero muestra que en realidad no es algo muy sincero, sino que observando las declaraciones de Bachelet en el pasado, cómo ha defendido el gobierno de Nicaragua, que con sus abusos, se ha observado también cómo ha defendido a los Castro en su momento, y cómo también ella no criticó para nada y guardó silencio con el caso de Maduro hasta que llegó finalmente a la ONU y ahora hace este tipo de declaraciones, nos muestra que en realidad no es que lo haya hecho realmente por convicción, sino que o por interés o justamente por presiones internacionales, que me parece que es más probable porque ha habido numerosas críticas a su gestión y las actuaciones que ella realiza a lo largo del tiempo. Así que dejamos eso claro con el caso de Bachelet, pero a pesar de todo eso, bien porque se haga el informe, aunque lamentablemente no significa absolutamente nada, porque haya informe o no haya informe, no se soluciona la situación en Venezuela, no mejora o empeora la calidad de vida de los venezolanos, en realidad no cambia absolutamente nada, pero felicitaciones por el informe en particular. ¿Y qué ocurrió aquí en la realidad chilena? Vamos a ver un poco cierta hipocresía que ocurrió a lo largo del tiempo, excepto en el caso del Frente Amplio de Gabriel Boric, que fue uno de los primeros en criticar a Venezuela, sea sincero o no, lo hizo de los primeros y en su momento se le criticó mucho por eso, por parte de la izquierda, pero vamos a ver cierta hipocresía por parte de ciertos personajes, justamente porque muchos dicen que por este informe de Bachelet cambiaron de opinión, cuando, repito, es casi idéntico al informe anterior que se hizo por Naciones Unidas, así que hay cierta hipocresía. Y el primer caso que sorprende es el caso de Beatriz Sánchez, que dice lo siguiente, voy a citar lo que dice en su tuit. Leí completo el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, es demoledor. Por el bien del pueblo venezolano, Maduro debe dar un paso al costado, asumir su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y permitir elecciones libres a la brevedad. Y hubo mucha gente que se burló de ella y voy a mostrarles por qué. Porque en realidad hay cierta hipocresía, bastante hipocresía con este tipo de comentarios. Porque, como dije, el informe es exactamente igual a informes anteriores que se han realizado por la ONU. Y también porque Beatriz Sánchez, al igual que numerosas personas del Frente Amplio, que ahora empezaron a criticar a Maduro, eran bastante, defensoras del régimen chavista, socialista que hay en Venezuela. En su momento, Beatriz Sánchez, el año 2017, defendió mucho a Maduro diciendo que en realidad no era una dictadura por ningún tipo. ¿Por qué? Porque había oposición. Entonces, cuando hay una oposición a un gobernante, no puede haber dictadura. Básicamente eso dijo. Si alguien se está oponiendo a un gobernante, no es dictadura, es democracia. Me imagino que con Pinochet no dirían ese mismo argumento, pero bueno, cuando hay oposición no hay dictadura. Cambio de opinión parece, conveniencia política, en realidad una memoria cortoplacista impresionante, no lo sé, pero dejamos ahí esos datos. Y también justamente en su momento ella también defendía en el año 2017 y lo continuó haciendo por bastante tiempo, de que en realidad en Venezuela no hay una dictadura, en Cuba sí, pero en Venezuela no. Aunque en otras declaraciones también han hecho defensa justamente de Cuba. Entonces se muestra aquí un doble estándar, una hipocresía justamente por la defensa tan férrea que hicieron al régimen chavista en Venezuela, socialista de ese país, y que en realidad yo creo que esperan que las personas no se acuerden que tan solo hace un par de años ellos eran los defensores más férreos del chavismo en Chile e incluso haciendo viajes muchas veces de apoyo a estos personajes. Entonces hay hipocresía de ese lado. Y también hay que observar que justamente numerosos personajes del Frente Amplio que hacían exactamente lo mismo, defendían a Maduro, defendían al socialismo chavista, decidieron ahora cambiar de opinión como por arte de magia. Y eso muestra que muchas personas simplemente o estaban buscando una excusa para cambiar su discurso, o lo hacen por conveniencia política, o simplemente siguen las órdenes de quien es la figura que domina el Frente Amplio, que sería Beatriz Sánchez, o tienen una imagen de Bachelet que básicamente le siguen todo lo que ella dice para no cuestionarla.
Solo básicamente ha habido un grupo de personas que ha decidido defender a Maduro, atacar a Bachelet e incluso hacerle críticas duras y que ha generado que los critiquen a lo largo de todas las tendencias políticas, y ese grupo político, por supuesto, no podía ser otro que el Partido Comunista de Chile, que han dicho justamente que en el informe de Bachelet hay incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas, generalizaciones y hay una falta de imparcialidad. Incluso algunos comunistas han criticado duramente a Bachelet, que en realidad está mintiendo, que se ha vendido al imperialismo estadounidense, básicamente una cantidad de ataques impresionantes, siendo esto defendido por todo el Partido Comunista, que sigue defendiendo férreamente a Maduro, desde el liderazgo de la Central Unitaria de Trabajadores, que son los sindicatos, que tenemos Bárbara Figueroa también, como pueden ver en la foto, que es miembro del Partido Comunista, desde Tellier, presidente del Partido Comunista, que estaba asociado a ataques terroristas en la década de los 80 y los 90, y también podemos observar con otros personajes del Partido Comunista, como son el caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, todos ellos defensores todavía del régimen chavista, que podemos observar aquí. Y esto ha generado que haya una lucha interna, podríamos decir, al interior de la izquierda, porque básicamente la izquierda por completo ha decidido hacerle caso a Bachelet, aunque sea contradictorio con lo que hayan dicho con anterioridad, porque muchos ven casi como una amada líder a Michelle Bachelet y le hacen caso en todo, especialmente en la nueva mayoría, y justamente el Frente Amplio en su gran mayoría también, excepto unos casos particulares. Y se ha observado que esto ha generado que haya conflictos y críticas duras entre el Partido Comunista y el resto de la izquierda, que básicamente se han comenzado a atacar entre ellos, entre las facciones más bacheletistas contra los comunistas que siguen defendiendo a Maduro y lo que sería el legado de Chávez en Venezuela. Y también lo hemos observado que en este caso la izquierda con la derecha se han unido en sus ataques contra el Partido Comunista, porque en realidad todos los demás están de acuerdo en que hay abusos en Venezuela, aunque las soluciones al problema varían dependiendo de la tendencia política. Y me pareció una situación bastante interesante, justamente porque finalmente vemos que hay reconocimiento de estos abusos que ocurren en Venezuela por parte de la izquierda chilena, solo porque Michelle Bachelet lo dijo. Si no lo hubiera dicho, esto no hubiera ocurrido. Y aunque sea un tema medio hipócrita y haya personas de bastante cara dura, bastante hipócritas, digamos, en su modo de actuar con este tipo de mensajes y estos pensamientos que tenían, por lo menos voy a reconocerlo como es correspondiente, que está bien que hayan hecho este informe y que por lo menos estén reconociendo los abusos, aunque sea de manera hipócrita y de manera muy tardía. Pero voy a ser justo y vamos a reconocer eso. Espero que les haya gustado el video y que si les gusta mi contenido, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon, una donación única por Flow o unirse a la comunidad del canal y obtener ciertos beneficios. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.